quiero esta mañana hablar de un tema que es muy importante para nosotros, porque es una de las cosas que más se está perdiendo en el mundo actual, en la iglesia que es del Señor. Y esto no puede pasar en nosotros, no puede pasar porque si nosotros perdemos la fe, si nosotros dejamos de creer, si nosotros nos desenfocamos, entonces ¿quién se va a enfocar? ¿Quién va a venir y va a reconocer y va a validar y va, mejor dicho, a dimensionar y a valorar el sacrificio de Jesucristo cuando vino a esta tierra y murió por nosotros? Fíjense que vamos a hablar hoy de un tema que se llama ¿habrá algo imposible para Dios? Y es una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Quizás usted ya experimentó que no hay nada imposible para Dios. ¿Y sabe cuándo se experimentan estos momentos tan de fe y que nos hacen creer en esa fe? Cuando estamos contra la pared, cuando sabemos que nadie nos puede ayudar, solo Dios. Amén. Son esos momentos cuando nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar esta mañana dándole gracias al Señor por la vida, dándole gracias al Señor por la familia, por el trabajo, por cada una de las cosas que Él nos permite. Así es que, ¿habrá algo imposible para Dios? Bien, vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú siempre, Señor, tienes un plan perfecto para nosotros. Por misericordia tuya has puesto el querer como el hacer ahora en nuestras vidas para disponernos a oír tu palabra, para disponer todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, para estar atentos, listos, con nuestros sentidos espirituales despiertos, para que tu palabra, Señor, que sale de tu boca, nos alimente esta mañana y Señor, nos haga crecer en fe y Señor, nos haga llegar a ese nivel de fe que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hoy aumentanos la fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Fíjese que quiero comenzar diciéndole algo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, obviamente que Él venía, dado su autoridad, dado el poder que el mismo Padre le había concedido. Dice la Biblia que toda autoridad fue dada a Jesucristo, ¿cierto? De lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando Él vino a la tierra, una de las cosas, de las situaciones que pasaron y siguen pasando hasta el día de hoy al pueblo hebreo, es que ellos no creyeron que era Él el enviado de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el Cristo. No creían. Ellos siempre lo vieron como Jesús, un profeta más. Jesús, un hombre que anda revolucionando al pueblo, un hombre que anda haciendo milagros y lo vieron hacer todo aquello que nunca antes habían visto hacer a un hombre mortal. Pero recordemos nosotros que Jesús, cuando vino a la tierra, Él fue engendrado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Entonces no era hijo de hombre, ¿verdad? No era hijo de hombre. Por tanto, Él ocupó a la Virgen María y dice la Biblia que fue ella embarazada del Espíritu Santo y nace Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces, una de las cosas que a la gente religiosa le cuesta entender es que Jesús era hombre 100%, pero también era 100% Dios. Él fue tentado en todo, no como 100% Dios, sino como 100% hombre. Porque si Él hubiera sido tentado como Dios, nadie puede tentar a Dios, dice la Biblia. Entonces Él fue tentado así como somos nosotros tentados en nuestra carne. Lo que Él padeció, lo que Él sufrió, todo el dolor, todo el agravio que se le causó a Él, lo sufrió como hombre. Los clavos fueron exactamente introducidos en su mano y sintió el dolor como si nosotros hoy mismo sintiéramos los clavos en nuestras manos. Él sufrió ese vituperio como hombre y como hombre venció. Fue tentado como hombre y como hombre venció, para demostrarnos a nosotros que también nosotros podemos vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Podemos vencer. Entonces, fíjese bien,
Fue algo totalmente complicado para el pueblo de aquel tiempo entender eso. Y el Señor Jesús hizo milagros, nadie obvia eso, la Biblia lo reconoce, los libros sagrados de otra religión reconocen que Jesús era un profeta, pero eso no era lo más importante. Él se dijo a sí mismo que era el Hijo de Dios, y él a sí mismo se dijo, siendo uno que no miente, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces, el pueblo venía de ver a Dios obrando milagros, ¿sí o no? Siempre. El pueblo de Dios, o sea, Israel, venía desde siempre viendo obrar milagros. Desde que fue sacado de Egipto, lo vio mandar. ¿Usted se imagina que las 10 plagas, una tras otra, pero al pueblo de Dios llegó un momento en que esas plagas no lo tocaron? ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender eso? Como hoy hemos vivido este tiempo difícil, donde mucha gente estuvo complicada, pero el pueblo de Dios estuvo guardado. Y no guardado porque no le dio la enfermedad, pero de ahí Dios lo ha sacado. Amén. No guardado porque tal vez no tuviste necesidad, pero Dios fue propicio a nuestra necesidad. Amén. Entonces, era difícil para el pueblo aceptar que Jesucristo, Dios hacía milagros y el pueblo lo había visto siempre. Un pueblo que salió de Egipto de 430 años de esclavitud. Las plagas vinieron, fue llevado a un desierto, pasaron un mar en seco, luego pasaron 40 años en un desierto donde nunca le faltó nada, luego atraviesan un río que es el río Jordán y lo pasan en seco y van a la conquista de los 31 reyes al otro lado del Jordán y comienzan con Jericó y vencen los 31 reyes hasta llegar a la tierra prometida. O sea que Dios va a hacer siempre lo que tenga que hacer con nosotros, aunque el hombre retrase el plan de Dios. Escuche esto, pues. Dios pudo haber hecho eso en menos tiempo, ¿verdad? En todo ese tiempo, el pueblo en el mar, pasando lo seco, el pueblo en el desierto, teniendo aire acondicionado, porque tenía una nube de día, tenía en la noche calefacción. Los que hemos estado alguna vez en un desierto, sabemos que lo que más hay en un desierto y la necesidad que hay más en un desierto es que en el día hay sol y se necesita una sombra. Ellos tenían una nube. De noche lo que más hay es frío en el desierto y ellos tenían una columna de fuego. Entonces tenían calefacción y tenían aire acondicionado. Nunca les faltó la comida, nunca se desgastó su ropa. Amén. Todo esto, amado hermano, Dios estaba allí. Entonces cuando nosotros pasamos en nuestro desierto, Dios también está allí con sus hijos. ¿O acaso nosotros los padres, a veces abandonamos a nuestros hijos cuando están en sus desiertos? Cuando nuestros hijos se quedan en los cuartos y están pasando dificultades cuando son algunos adolescentes y les causan algunos problemas. Y le digo porque nosotros lo vivimos. Siempre atentos a nuestros hijos en sus conductas que suben y que bajan a veces. Y de repente va el padre o va la madre al cuarto de ellos y entonces le decimos, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y les damos consejos. Si eso lo hacemos nosotros los hombres por los hijos, ahora imagínese Dios. Entonces, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. Entonces, era increíble para un pueblo creer que Dios podía hacer milagros, sí, milagros directamente, pero no a través de un hombre. ¿Aló? Y aquí está el punto de quiebre en esta predicación, porque Dios hizo milagros allá antes de que Jesucristo viniera a la tierra encarnado. Pero Jesucristo acompañó toda esa travesía de ellos en otra figura, que es otro tema de otro día, a través de las teofanías, etcétera, etcétera. Pero resulta ser de que era imposible para el pueblo creer que a través de Jesucristo Él hiciera milagros. Y la gente lo vio y la gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Mucha gente lo seguía por los milagros. Como hasta el día de hoy sucede. Mucha gente va a la iglesia por los milagros. Mucha gente va a las cruzadas por los milagros. Y hasta hay hay predicadores que te regalan motos y bicicletas y prometen cosas. Y la gente llega y cuando no se la sacan dice, ya no voy otra vez. Hermano, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Por qué seguimos a Dios? Y vaya que Dios se vale de muchas cosas. Posiblemente Dios a nosotros como esposos nos trajo después de una crisis matrimonial a punto de divorciarnos. Y venimos al Señor.
a otros en una situación económica difícil, a otros por una enfermedad. Pero Dios, ahora uno después de que pasa el tiempo se da cuenta que Dios propició eso, porque si no era así, no volvías tu cara al Señor otra vez. Porque posiblemente muchos de nosotros, nuestros padres nos inculcaron el cristianismo desde cuando éramos unos niños. ¿Y sabe qué? Abandonamos, dadas las circunstancias de la vida y dadas las situaciones que a veces nos agobian y que nos sacan del contexto de la realidad, que es seguir al Señor Jesús ante todo y ponerlo a Él en el centro de todo. Nos vamos tras nuestros amores. Nos vamos tras nuestros propios intereses y tras nuestros propios afanes. Y nos olvidamos de que el Señor ya habita en nuestros corazones. Y que hay un Espíritu Santo que está anhelando que vuelva la mirada como el hijo pródigo. Que vuelva la mirada en sí. Y que diga, allá en la casa de mi padre hay muchos que tienen comida. Y yo aquí estoy padeciendo. Entonces, fíjese usted, quería hablar de esto un poco porque es importante que nosotros entendamos. Que entendamos que el Señor vino a hacer milagros, pero no los hizo por causa para que la gente le creyera. Él los hizo, fíjese bien, a causa de la incredulidad de la gente. La gente no creía. Qué bueno hubiera sido que nosotros hubiéramos aceptado a Jesús porque Él es Dios. Muchos de nosotros lo terminamos aceptando después que sucedió un milagro en nuestra vida a través del Hijo de Dios. Entonces, de uno que, fíjese bien, ¿de quién recibieron estos milagros y por qué era imposible para ellos creer? Porque el que le estaba haciendo los milagros era uno que venía de una aldea pequeña, Belén, la más pequeña, dice la Biblia, Belén de Efrata. Era uno que venía, que había nacido en un pesebre. Era uno que era hijo de María, una desconocida hasta ese momento. Era hijo de un tal José. La gente decía así. No era fácil aceptarlo y sobre todo reconocerlo. Tal poder en un hombre era imposible. Hasta ese momento no había habido alguien que hiciera semejantes cosas como él estaba haciendo en ese momento. Y por eso que la gente se aglomeró detrás de él. Y por eso que eran 5,000, 10,000, 15,000 personas detrás de él, oyéndolo predicar hasta 3 días consecutivos. Y la gente no se iba para su casa. ¿Ya se imagina eso usted? 3 días consecutivos oyéndolo predicar y no se iba para su casa la gente. Entonces, era tanta la autoridad. Ahora, ¿quién era este hombre que tenía y que la gente, que tenía autoridad y la gente lo veía con autoridad, pero las autoridades religiosas de ese tiempo no lo reconocían? Era un hombre sin autoridad ante los hombres. Era un hombre sin abolengo, sin instrucción notoria, sin ser miembro del jet set de la época. Nació en un pesebre, ¿cierto? Sin ser miembro de la casta religiosa reconocida en ese tiempo. Entonces, todo eso que le acabo de decir, entre otras cosas, para los hombres lo descalificaba de ser el Hijo de Dios. Pero era a través de él que Dios había depositado toda la capacidad. A él se le había sido entregado todo poder, toda autoridad. Usted se imagina, yo me pongo a pensar eso, hermano. Toda autoridad en los cielos, toda autoridad en la tierra y toda autoridad debajo de la tierra. O sea, toda la autoridad de todo puesta en uno que era hombre, para los hombres. Pero fíjense bien, Mateo 28, 17. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo 28, 17. Dijo él así, él mismo lo dijo. Él mismo se encargó de reafirmarlo para la gente que no creía en ese tiempo. Y dice en Mateo 28, 17, la palabra del Señor dice así: cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero es bueno que entendamos el contexto de esta palabra. El contexto de esta palabra es que el Señor ya había resucitado. Antes de eso, la gente no lo adoró. Él anduvo buscando discípulos para que lo siguieran, ¿se acuerda? Y la gente lo seguía. Y llegó un tiempo también que a él lo abandonaron también. ¿Vea? Pero dice que cuando él ya había... Entonces toda esta gente, fíjese bien, los discípulos cercanos habían visto al Señor Jesús haciendo N cantidad de milagros. Y digo N cantidad de milagros porque la misma Biblia se encarga de decir de que si estuvieran escritas todas las cosas que el Señor dijo e hizo, no alcanzara la misma tierra. Imagínense usted, entonces dice, cuando vieron a Jesús lo adoraron. Pero algunos, ¿qué hicieron?
¿Has visto tú al Señor en tu vida resucitado? ¿Ha hecho algún milagro el Señor Jesús en tu vida? Lo ha hecho. Pero fíjese que estos igual habían visto. Pero igual como algunos lo adoraron, otros de Él dudaron. Y así pasa, ¿verdad? Hay gente, hermano, nunca nos damos cuenta en todo un día de todo aquello que Dios hace para guardar nuestra vida. Usted no se imagina de qué cantidad de peligros y de qué cantidad de situaciones Dios nos libra todos los días. Amén. Usted se puso a pensar en eso. Hermano, si usted en la mañana sale de su casa y toma su vehículo y va, nosotros por ejemplo que viajamos todos los días a San Salvador y nos vamos para San Salvador, a la hora que vamos mucha gente va obviamente despierta, ¿verdad? Porque se acaba de levantar, etcétera, etcétera. Pero ya nos hemos encontrado con gente en la calle que temprano va pasándose de un carril a otro, y uno dice, este va durmiéndose, este va bajo los efectos de licor, etcétera, etcétera. Pero usted se pone a pensar que a esa hora un carro que viene contrario, no se puede alguien dormir y pasarse al carril donde usted viene, como ha pasado muchas veces. O qué cantidad de cosas. Una persona se atraviesa, un animal se atraviesa, se le van los frenos al vehículo, se le van los frenos al bus. Dios nos quiere, hermano, N cantidad de cosas pueden pasar. Pero ¿sabe qué? El Señor nos libra, el Señor nos guarda. No nos damos cuenta, no valoramos esas cosas porque no las vemos. Pero si nosotros supiéramos de cuántas, ahora ya no digamos en situaciones que usted y yo hemos sido objeto aún sin merecerlo. Porque sabíamos nosotros en lo que andábamos, pero Dios fue bueno con nosotros. Y fue la provisión oportuna y providencial para nuestra vida. Entonces dice, cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Sabe de quién está hablando? De los discípulos. ¿Cómo un discípulo va a dudar de su maestro? Después de haber visto hacer todas las cosas que hizo. Hermano, era para que estos discípulos, haber visto a un Lázaro resucitado, haber visto a un paralítico levantarse, haber visto que una persona que nació ciega de nacimiento, ahora veía, etcétera, 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 y todas las cosas que el Señor hizo frente a sus ojos. Ellos estaban en palco, lo vieron de primera mano, nadie se los contó. Y aún así, ¿qué hicieron? Dudaron. Mire qué tremendo. Aún así, dudaron. A tal punto que el Señor dice, cuando llega en este momento y se aparece al gran Tomás, al discípulo Tomás, al apóstol Tomás: bienaventurados, tú porque vistes, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo estamos nosotros hoy aquí? ¿Qué somos nosotros hoy? Nosotros no estuvimos como los discípulos viendo de primera mano lo que pasó, pero nosotros ahora hemos creído. ¿Y cómo nos llama la Biblia? Bienaventurados. Bienaventurados porque no vimos, pero hemos creído. Amén. No vimos, pero hemos creído. Y esa es nuestra fe, que Dios es capaz de hacer lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, mire usted, y él dijo estas palabras. Siguiente versículo, por favor. Jesús se acercó y dijo al discípulo: se me ha dado, ¿qué dijo? Diga conmigo: toda autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, cualquier situación que usted ahora mismo no pueda resolver en la tierra, recuerde que hay uno que tiene toda autoridad. ¿Aló? Toda autoridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema aquí en la tierra? Si tenemos un problema en la alcaldía, buscamos quién es amigo del alcalde. ¿O no es así? Si tenemos un problema con la policía, la vez pasada un muchacho que se congregó aquí me habló, pastor, me dijo, me acaban de quitar las placas del carro que ando rentando y ando de Uber, etcétera, etcétera. Y él no se congrega aquí ya, pero yo le dije, vamos a ver cómo te ayudamos. Y ya hablé yo con quien tenía que hablar y bueno, nos ayudó, gracias a Dios. Y siempre andamos buscando quien nos ayude, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sí o no? Si tenemos un problema en Hacienda, a ver quién es amigo del... Si tenemos un problema en la fiscalía, buscamos a alguien que trabaje en la fiscalía, etcétera, etcétera. Siempre andamos buscando a alguien que nos ayude, ¿sí o no? Pero hermano, hay uno que tiene más autoridad que ellos.
¿Y sabe qué? A Él vamos de último. ¿Cómo se sentirá Dios que lo dejamos de último? ¿Cómo se sentirá Dios que Él, siendo a través de su Hijo Jesucristo, que tiene toda, diga conmigo, toda autoridad? Yo, una de las cosas que quiero que le quede grabado en tu mente y en su corazón hoy, esta mañana, es que Él tiene toda autoridad. Y a Él tenemos que acudir inmediatamente. No podemos dejarlo de último, como aquella señora que dijo: ay, pastor, usted viera cómo le he pasado en este tiempo. Solo Dios conmigo. ¿Y qué quiere?, le dije yo. ¿Y qué más quiere? Hay gente que dice: solo Dios conmigo. ¿Y qué más quiere, hermano? Amén. Entonces, dice aquí: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿tiene algún problema en la tierra? Amén. ¿Tiene algún problema en el cielo? Hay uno que nos puede resolver. Ahora bien, vamos a irnos entonces, como hablamos de que si habrá algo imposible para Dios, vamos a irnos rápidamente a Mateo 17, por favor. Un día, los discípulos que andaban con el Señor Jesús, no obstante se les había dado autoridad para hacer milagros. Mire, hermano, yo no me imagino, no me pongo a dimensionar en mi mente finita cómo viene alguien y me dice: deja todo lo que tienes y sígueme. Y yo inmediatamente dejo a mi esposa, dejo a mis hijas, dejo mi trabajo y me voy. Usted se pone a pensar todo lo que esos discípulos hicieron en ese momento y siguieron al Señor. Y en ese momento que siguieron al Señor, comenzaron a ver y que comenzaron a dimensionar todo ese poder que había en Él, algo nunca antes visto. Pero resulta ser de que, ¿sabe qué? Esos discípulos un día eran personas pescadoras que se dedicaban a diferentes tipos de oficio, un día estaban haciendo milagros en el nombre de Dios. Un día estaban sacando demonios en el nombre de Dios. ¿Aló? Un día estaban predicando el evangelio. Un día estaban declarando paz en una casa. Un día, hermano, antes no eran capaces de hacer eso porque eran personas comunes, entre comillas. Pero otro día eran personas que Dios las había escogido para hablar en su nombre. Eran enviados de Dios, como usted es ahora un enviado de Dios. Entonces, resulta ser de que a estos discípulos se les apareció, les llegó la prueba a los discípulos un día. Como a todos nos llega la prueba un día, ¿va? Y dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, ¿cómo le dijo? En el siguiente versículo 17, 14, 17, 16, vámonos al 16, adelante. 17, 16. Dice que se acercó este hombre y ahí le explica, ¿va?, que tiene un hijo que a veces cae en el agua, a veces cae en el fuego, era un hijo lunático, etcétera, etcétera. El hombre tenía un hijo enfermo, con un demonio le acosaba a ese hijo de él. Y este hombre va donde el Señor Jesucristo y dice que se postra ante él y le dice, y le pone la queja. Y le pone la queja. Mire cuál es la queja del hombre. Porque él había reconocido que él tenía poder y habían visto a los discípulos también haciendo milagros. Entonces dice que le dice, y lo he traído, dice que mejor pone el 15, pone para que entendamos el contexto para aquellos que no han leído esta parte en la Biblia. El 15. Y el Señor le dijo, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Sigamos, 17, 16. Y le dice, en el 17, 16, ahora sí. Y lo he traído a tus discípulos. Mire qué tremendo, hermano. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Hermano, si ya todo poder se le había sido dado a ellos para que ellos pudieran operar, como a nosotros. Les quiero decir una cosa, amado hermano. La Biblia dice que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los intelectuales. Y dice la Biblia King James, y dice, se las enseñó a los babies. ¿Quién es un baby en inglés? Es un niño de qué edad para abajo. Es un niño bebé. Es un bebé. Entonces dice que estas cosas poderosas, estas cosas inentendibles para los sabios, se las escondió a ellos y se las ha revelado a los niños. Por eso es que Él quiere que nosotros seamos y tengamos una fe como niños. Una fe para creer que
A un niño usted le dice ahora mismo que ahora mismo va a salir después de aquí el culto para la playa y él sale a buscar su calzoneta. ¿Sí o no? Usted le dice al niño, te voy a llevar a la pizza, y el niño de repente lo ve, él le cree. Ahorita ya comienza a pensar en la pizza, que lo va a dar. Él le cree. Él quiere que nosotros seamos como niños en nuestra fe. No que dudemos. No que seamos como esas veletas que van de un lado para otro y el viento los lleva. Hermano, sino que estemos asentados, que estemos seguros de que estamos en puerto seguro, de que Él es nuestro puerto seguro, que nosotros no somos veleta de nada ni de nadie. Entonces, mire usted, y le pone la queja al Señor Jesús. Ya el Señor Jesús le había dado todo poder a ellos, porque ya habían hecho milagros, ya habían sacado demonios, ya habían hecho una cantidad de cosas. Pero este caso le llegó a la prueba. Y le dice, lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Siguiente versículo, por favor. Respondiendo Jesús, les dio 3 regaños fuertes, hermano. Ahí vea si usted los toma esta mañana. Ahí vea, porque esto es para nosotros, ¿verdad? Yo no sé qué cosas usted se ha dejado que no ha podido lograrlas en Dios. No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas que le suceden a usted día con día, su familia, en su trabajo, en su salud, etcétera, etcétera. Hermano, miren, yo he visto, y aquí hay gente que me está viendo ahora mismo y que sabe que lo que estoy diciendo es verdad. He visto en esta pandemia cuando gente han hablado a la casa y nos han dicho, pastor, ahorita en 1 hora lo entuban. Cuando ya dicen en este tiempo de pandemia, lo entuban, es que esta persona ya está a 60, 70, no sé cuánto ¿de qué, doctor? De saturación, así se llama, ¿verdad? Entonces, oxigenación, ya no está oxigenando. Entonces, se cree que esa persona ya no puede respirar por sí sola. Y yo he oído a las 11:30 de la noche que nos hablan y nos dicen, pastor, en media hora lo entuban, en media hora lo entuban. Oren, por favor, oren, por favor. Y se ha levantado un clamor en esa casa que se ha oído quizás en toda la colonia. Pero un clamor, no digo, Señor, sánalo, Señor, ayúdalo. No. Es un clamor como desesperado. Porque Dios quiere que le busquemos como desesperado. ¿Saben por qué? Porque Él es capaz de resolvernos todo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Padre. ¿Aló? Porque Él es Padre. Entonces he visto ese clamor, he oído ese clamor, y se ha levantado ese clamor de mi esposa ahí, y orando, y a las 3 horas en la mañana nos dicen, pastores, fíjense que ya no lo entubaron. Ay, hermano, no, es que usted necesita, usted no, Dios no quiera. Es que alguien, para entender eso, necesita estar en esa cama y saber que ya lo van a entubar, y que, hermano, eso es terrible. ¿Sabe cuántas personas salen después de que están entubados? Solamente el 5% de las personas que son entubadas salen del entubamiento otra vez y vuelven a vivir. Solo el 5%. Entonces, por eso le digo que como no estamos en el cuadro, no dimensionamos el milagro. ¿Aló? Como no nos ha pasado a nosotros, no dimensionamos el milagro. Pero yo he visto eso. Entonces, mire pues, Él les da 3 regaños. Y digo, regaño, si quiere lo toma usted y lo anota. Y les dice, respondiendo Jesús dijo, ante la falta de fe de los discípulos, les dice, oh generación incrédula y perversa, le dice a sus discípulos. Ya se imagina que yo les digo perverso a ustedes. Ay, hermanos, se van todos de la iglesia. Pero el Señor les dijo, es que, ¿sabe por qué se lo dice de tal manera? Porque Él sabía qué poder había depositado en ellos para que hicieran en el nombre de Él las cosas que tenían que hacer. Y no las hicieron. Como ahora nosotros, Dios nos dice que nos ha dado un espíritu de ¿qué? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ni de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Y entonces todas estas personas que ahora mismo no vienen a la iglesia porque creen que la mascarilla los va a salvar? Hermano, sí tome las medidas. Yo no estoy diciendo que no tome las medidas, pero mire una cosa, le voy a decir una cosa. Hermano amado, Dios tiene más poder. Si usted no está en la lista este año, no se va este año. Se lo vuelvo a repetir y mucha gente se ha agarrado esta palabra. Si usted no está en la lista este año, no se va, aunque ande con 10 mascarillas. Amén. Entonces,
Oh generación incrédula y perversa. Les llama perversos a sus discípulos. Incrédulos y perversos. Incrédulos y perversos. Porque no estaban haciendo eco del poder que de Dios había salido para ser depositado en ellos. Un poder que no era de ellos, sino que era un poder que venía de Dios. Ese mismo poder está depositado en usted para obrar, para ordenarle. Cuando un hijo está en la madrugada con fiebre y usted se levanta y ora y clama y dice: Señor, haz un milagro, por favor. Soy tu hijo, Señor. Amén. Hermano, yo he venido a decirle a usted que ahora de este culto salga usted voy a ocupar la palabra que no me gusta, pero empoderado de fe de Dios. Lleno de la fe de Dios. Porque a veces tenemos fe para unas cosas, pero tenemos fe para otras cosas. Le creemos a Dios que mañana vamos a amanecer, pero no le creemos a Dios que Dios puede sanar, que Dios nos puede ayudar, que Dios puede resolver un problema, que Dios puede agilizar un trámite en el banco, que Dios puede agilizar un trámite en los juzgados, que Dios puede sanarnos al enfermo, etcétera, etcétera. Esa misma fe, ese mismo Espíritu Santo que operó en Jesucristo para levantarlo un día de los muertos, ese es el mismo Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Ese mismo Espíritu Santo es el Espíritu que levanta muertos. Es un Espíritu que levanta muertos. Lo que está muerto vive. Es el mismo Espíritu Santo. No sé si usted me está escuchando ahora mismo. Amado hermano, es que no me hemos vuelto cristianos de poca fe. Y por eso el Señor dice: cuando venga la tierra, ¿habrá fe en la tierra? Ya va a ver usted ese versículo. Entonces, mi amado hermano, dice aquí, les dijo tres regaños. Primero, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? Es el primero, incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Cierto? ¿Así dice o no? Respondiendo Jesús dijo, bueno, ahí está. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es el tercer regaño. Yo no sé, hermano. Pero ahora mismo hay un poder que ha sido depositado. Hay un poder a través del Espíritu Santo. No se la va a creer tampoco, ¿verdad? Superman. No. Me voy a tirar del quinto nivel porque el pastor. No, hermano. Es un poder que opera a través del Espíritu Santo. Entonces dice: oh generación incrédula y perversa, primero, ¿hasta cuándo es estar con vosotros? Segunda. Y tercera, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y entonces el Señor se levanta por ellos y le dice: tráedmelo acá. ¿Con qué autoridad va? Tráedmelo acá. Y siguiente versículo. Y reprendió Jesús al demonio. Reprendió, diga conmigo, reprender. ¿Aló? Mire, hermano, al diablo no se le pide por favor. Al diablo se le ordena. Al diablo se le ordena. Amén. Cuando vienen situaciones difíciles a la vida, de alguna manera u otra, situaciones que quitan el propósito, que roban el tiempo, situaciones que roban la salud, situaciones que roban la economía, etcétera, etcétera, levántese en el nombre de Jesús y ordénele que lo deje libre. Ayer mismo estábamos orando nosotros y clamamos con los pastores anoche, clamamos a Dios por una persona que le dejara libre su mente. Hermano, y sabemos que Dios va a dejar libre esa mente en el nombre de Jesús. Porque mire usted, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. ¿Dice la Biblia o no dice así la Biblia? Entonces, no se tome el café con el diablo. Entonces, mire pues, matar, robar y destruir. Pero también apareció el Hijo del Hombre para deshacer toda obra de maldad. ¡Amén! Para eso apareció el Hijo del Hombre. Entonces, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Yo me pongo a pensar, ok, yo no pude, pero Él sí puede. ¿Aló? Él sí puede. Pero Él quiere que nosotros podamos también. Amén. Entonces, siguiente versículo, por favor, ahí. Y vienen los discípulos y le dicen al Señor: viniendo entonces los discípulos con la cola, no dice ahí con la cola entre los pies, no dice eso. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque se suponía que podían,
pero no pudieron. Entonces, ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Miren la respuesta del Señor Jesús. Y les dice, Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿por qué? Por vuestra poca fe. ¿Sabe qué hay ahora en el pueblo de Dios? Poca fe. O mejor dicho, hay mucha fe, pero en otras cosas. Hay mucha fe, pero en otras cosas. Le ponemos fe a cualquier otra cosa. Le ponemos fe a que el Madrid va a ganar, cuando el Madrid solo gana por el árbitro, hermano. No, desde aquí estoy yo. Esto es como congregarse con el enemigo aquí. Firpo. No le digo, pues aquí estoy en medio de enemigos yo. Tenemos fe para otras cosas, ¿verdad? Pero no tenemos fe para las cosas. Si yo le pregunto a usted, ¿alguien tiene algún problema que resolver ahora mismo aquí? ¿Alguien tiene alguna situación que resolver ahora? Levante la mano los que tienen un problema que resolver. Todos. Pues yo le quiero presentar a alguien que tiene todo poder. Todo poder en el cielo y en la tierra. Hermano, este es el tiempo para creerle a Dios. Gente que se levante creyendo y sabiendo que sí puede. Él puede. ¿Y sabe qué? Lo hizo antes y lo puede hacer hoy, porque Él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre. En Él no hay sombra de variación. Él es la roca inamovible. Él es la roca eterna. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué? Esto es lo que más nos falta ahora. Fe. Y le digo que nos falta porque a mí hasta hace poco me faltaba mucho más de la que me falta ahora. Hoy ya subí un nivel, ya le voy a contar más adelante. Ya subí unos niveles. Pero sí nos falta fe, ¿cierto? Ahora bien, Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque entonces, ¿por qué no se logran las cosas? A pesar de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué no se logran las cosas? Por vuestra poca fe. Y dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y mire que no dice una fe grande, sino como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe, más pequeña. Y entonces dice, o es al menos una de las más pequeñas, y dice, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, ¿qué? Y nada será imposible. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué no vamos a Dios? Ahora bien, Romanos 12:3 rápidamente dice que todos tenemos una medida de fe. ¿Sabía usted eso, verdad? ¿Cuántos tenemos una? Porque fe es lo que todos tenemos. Pero todos tenemos una medida de fe. Entonces, dice la Biblia, ahí está, dice que, aquí está, mire, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice abajo. Entonces, hay una medida de fe que todos tenemos. Ahora bien, los discípulos en Lucas 17:5, ¿qué fue lo que le dijeron? Miren lo que le dijeron. 17:5, Lucas 17:5, le dijeron los apóstoles al Señor. Lucas 17:5, en Reina Valera, le dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos. ¿Qué le dijeron? ¿Cuántos han puesto en sus oraciones que Dios les aumente la fe? ¿Aló? ¿Sabe por qué no logramos las cosas? Por nuestra falta de fe. Entonces, pero yo no les quiero decir, les quiero enseñar otra cosa más hoy. Es que nosotros muchas veces, y hemos oído en las predicaciones, que la fe solamente sirve para alcanzar cosas. Error. Sí, en este contexto es para lograr cosas, para ver las cosas que no son como si fuesen. Dice, fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero allá en Hebreos 11:8, veamos para qué le sirvió la fe a Abraham. Vamos a ver 11:8.
Ahí están todos los hombres de la fe. Hebreos 11. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿para qué le sirvió la fe a Abraham? ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer. Porque la fe nos sirve para obedecer. Amén. Y esta es la fe que no se predica. Porque por la fe Abraham dice que salió, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Solo le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces, que fluye leche y miel. Y dice que él dejó todo, solo se llevó al tío, ¿verdad? Que después le causó problemas. ¿Usted se acuerda? La mujer y el tío, el Lot. Y total es que salió. Pero dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Porque hay una fe que debe servir para obedecer. Es que si nuestra fe nos sirve para obedecer, porque si nos encanta aquella parte que la fe sirve para obtener cosas y lograr cosas. Pero ¿qué tal de la fe que sirve para obedecer? Necesitamos de esa fe que sirve para obedecer. Ahí más adelante en el 17 dice también de Abraham. Y ahí habla de Noé. ¿Se acuerda que habla de Noé también? Cuando Noé le dieron la orden de que hiciera, vamos a ver en el 7, dice 11:7. Miren, en el 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amado hermano, nunca había llovido. Nunca. Nunca. ¿Y sabe cuántos años pasó Noé construyendo el arca? Más de 100 años. Construyendo el arca. Entonces la gente decía, qué loco este. Y dice que va a llover. Y la gente se reía. Como a veces se reían de nosotros. Y como, dicen que Jesús va a venir. De hace 2000 años, me dijo una señora una vez. Están diciendo que viene y nunca viene. Pero así le pasó a Noé también. Y dice la Biblia, como en los tiempos de Noé. Y vaya que ya estamos llegando como en los tiempos de Noé. Donde hombre se junta con hombre y mujer con mujer, etcétera, etcétera. Y uno se cree en caballos. Yo digo, ¿y por qué algunos no se creen caballos, se creen no sé qué otras cosas, se creen? Amado hermano, aquí estamos llegando ahora mismo. Entonces mire, yo digo una cosa, hombre. ¿Usted cree que alguien porque se cree, si un elefante se cree águila, aunque le pongan alas, va a volar? No, no va a volar. Entonces dice, por la fe cuando fue advertido, por la fe preparó un arca. Y Dios que había hablado, y que Dios que no miente, dijo que iba a llover. Y llovió, ¿sí o no? Y pasó lo que pasó. Ok. En el 11:17, vamos otra vez a Abraham. Vamos a ver este caso. Mire, este caso es interesante. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Le dijeron que llevara a su hijo y que se lo entregara. Pregunto yo, si ahora mismo Dios nos pidiera un hijo, ¿lo hiciéramos? ¿Lo hiciéramos? Es que nosotros lo vemos bien frío. Lo vemos bien fácil. A Abraham Dios le pidió a su hijo y fue No, hermano. Tuvo fe para obedecer. Y esa es la fe que Dios bendice. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que a Dios le agrada. Que sin ver hemos creído. Y sabemos que si de Dios y de la boca de Dios viene esa palabra nos va a sostener. Esa palabra nos va a mantener. Entonces mire usted, amado hermano, vea usted esto. Sigamos pues. A veces porque no conocemos a Dios nos reímos del poder de Dios. ¿Sabía usted eso? A veces como no lo conocemos lo suficiente, nos reímos del poder de Dios. ¿Y esto le pasó a quién? A Sara. ¿Usted conoce la historia? Eso está en Génesis 18:11. En Génesis 18:11 Dios le dijo a Abraham y a Sara que ya eran viejos, ¿verdad? Dice que ya eran viejos. Génesis 18:11. Abraham y Sara eran ¿qué? Aquí dice, ya eran viejos, ya eran de edad más avanzada. Y le dice, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Y todos sabemos de que
eso cuando ya la costumbre de las mujeres ya ha cesado, ya es imposible que puedan tener hijos por un proceso que pasa en las mujeres, obviamente. Y ahí dice más adelante de que cuando vamos a ir más adelante en el 12, le dijo al Señor, 18:12, le dice que se rió, ¿cierto? ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? Se rió. Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea que ya habían cerrado la tienda, el taller estaba cerrado. Y mire pues, Génesis 18:13. Y dice que después que, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y en el 14 dice, aquí está la palabra clave, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunto yo. Mire, hace poco estuve leyendo la historia de este coronel que se llama Coronel Sanders. ¿Usted sabe quién es el Coronel Sanders? El Coronel Sanders es el que inventó el Kentucky Fried Chicken. ¿Sí o no? Ese venta de pollo frito. Dicen que está en más de 100 países ahora mismo. Tiene no sé cuántas miles de restaurantes en el mundo. Pero lo más interesante de eso no es eso. Lo más interesante de eso es que este hombre comenzó ese negocio a los 74 años. ¿Aló? A los 40 comenzó realmente. Y dice que por la calle donde pasaba, donde tenía su pequeño restaurantito, dice que cambiaron el rumbo de la calle y entonces dejó de vender y se quedó como 20 años, como a los 60 y tantos años, nuevamente agarró un carro y comenzó por todos los Estados Unidos a andar ofreciendo el bendito pollo. Y nadie lo quiso. Dice que más de 2,000 restaurantes le cerraron las puertas. Y entonces dijo él lo andaba ofreciendo y decía que lo que quería que le dieran 1 centavo por cada pollo vendido de su receta. Entonces dijo él, a los 74 años, ¿qué dijo él? Comenzó su restaurante y, hermano, hoy ya es historia, 74, multimillonario el señor. ¿Qué dijo aquel hombre cuando ya estaba viejo? ¿Cuál fue el hombre que dijo, dame ese monte? ¿Se acuerda? Caleb dijo, dame ese monte, porque la fuerza que hoy tengo es mejor que la fuerza que tenía antes, en pocas palabras. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? Hay jóvenes que ahora tienen 16, 17 años y ya están cansados de la vida. Ya no pueden. Sienten que están ya abrumados. Apenas van desarrollando, apenas van en su poco tiempo de juventud y ya creen que no tienen fuerza para nada. Pero estoy hablando de gente que a los 74 años comenzó un negocio y fue un negocio millonario. Hermano, no hay tiempo. Habrá algo imposible para Dios. Yo no le digo que este coronel lo inició todo esto en el nombre de Dios. No sé yo su fe, pero solo sé que lo comenzó. Ahora, sin Dios y nosotros con Dios. Entonces, ¿será que puede ser productiva la vida de una persona aún cuando esté mayor? No hay nada imposible para Dios. Entonces, los hombres, dijo este gran pensador, gran escritor, me encanta a mí haber leído sus libros, algunos que leí. Gabriel García Márquez dijo estas palabras: en los hombres no morimos cuando envejecemos, sino que morimos cuando dejamos de soñar. Hay gente aquí que ya dejó de soñar. Hay gente aquí que ya lo espiritual no le llama la atención. Hay gente aquí que no anhela ser más dependiente de Dios. Hay gente aquí que ya dejó de buscar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no ha alcanzado, no logra lo que quiere alcanzar. Amado hermano, busquemos la presencia de Dios. Entonces, mire pues, hay gente que el no estar a los pies de Dios siempre los hace dudar del poder de Dios. Eso le pasó a Marta, ¿se acuerda? Marta, en Juan 11:38, vamos a ir terminando. Juan 11:38. Dice la palabra del Señor así: Jesús profundamente conmovido, otra vez,
Ya le habían anunciado que su amigo Lázaro había muerto. Vino al sepulcro y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sigamos, por favor. Entonces, resultó ser de que dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro. Usted sabe que Marta y María eran hermanas de Lázaro. Pero siempre que Jesús pasaba por la casa de ellos, María estaba a los pies de Jesús, oyéndolo hablar. Y Marta dice que estaba entretenida en todos sus quehaceres. ¿Qué hacemos ahora mismo? Dice un pastor, me dijo un pastor en Guatemala, que una hermana le decía: ay, pastor, usted viera cómo ahí me deleito con usted cocinando cuando usted está hablando. Dice que la hermana se pone a cocinar cuando aprovecha el tiempo, dice, para cocinar, dice. Hermano, la dimensión de las cosas que no hemos entendido. Entonces dice que María vivía a los pies de Jesús. O sea, siempre que Jesús llegaba a la casa de ellos, ¿qué hacía María? No le importaba nada más que estar a los pies de Jesús. Pero Marta dice que vivía entretenida en todos sus quehaceres. Así posiblemente estemos hoy muchos de nosotros, entretenidos en todos nuestros quehaceres. Y por eso es que cuando viene la prueba, dudamos que Dios puede ser un milagro. Y eso fue lo que pasó en este momento. Lázaro se murió. Entonces le cuentan a Jesús que Lázaro se muere. Y viene Jesús y esta mujer le dice, Marta le dice, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya. O sea que ya habían pasado más de 4 días de muerto. Porque es de 4 días, le dice. Ahí le dice, llegue ya. O sea, imposible. Porque a las personas que mueren las velan, porque hay un asunto que pasa ahí, que las personas pueden no estar muertas del todo, y entonces ya se han encontrado casos donde hay cajas que están arañadas, donde la gente la dieron por muerta, la enterraron muy rápido, y entonces la persona realmente no estaba muerta. No sé cómo se llama ese proceso, pero resulta ser de que este caso, ese muerto estaba bien muerto. ¿Aló? Posiblemente hayan procesos en tu vida que las cosas están bien muertas. Matrimonios bien muertos. Economías bien muertas. Has buscado trabajo, has metido más de 1000 currículum y no has encontrado la oportunidad. Pero Dios es experto, porque sabe cuál es el único requisito para que algo sea imposible, para que algo sea posible para Dios. ¿Sabe cuál es el único requisito para que algo sea posible para Dios? Escuche, el único requisito, agarre esto pues, el único requisito para que algo sea posible para Dios es que sea imposible para los hombres. Escuche, el único requisito para que para Dios sea algo posible es que sea imposible para los hombres. ¿Tienes casos imposibles tú? ¿Alguien tiene casos imposibles aquí? Pues pueden ser posibles para Dios. Entonces, viene el Señor Jesús ante la semejante incredulidad de aquella mujer que no había tenido el tiempo ni había dedicado el tiempo para estar a los pies del Maestro. Le dice estas palabras. Siguiente versículo, por favor, 11:40. Mire lo que le dice pues en el 11:40. ¿Por qué se tarda? Dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees. ¿Qué le dijo? Ay, hermano, muerto, imposible, pero posible para Dios. Tenemos un Dios que para Él todo es posible. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. Tenemos un Dios que para Él todo es posible. Tenemos un Dios que para Él todo es posible. ¿Tú crees, joven, que estás aquí, que no vas a estudiar porque no tienes los recursos de tus padres? Aférrate a Dios y vas a ver lo posible. Vas a ver lo posible hecho posible para Dios. ¡Halo! Ay, hermano. Mire, yo no quiero hablar de mí, pero le quiero contar brevemente. Ya he contado brevemente mi testimonio. Y cuando yo le digo que yo viví en un rancho, es que viví en un rancho y no de la playa. Un rancho de Palma. Ahí viví yo. Viví de mesón en mesón. Del mesón Nava al mesón Quintanilla.
Del mesón Quintanilla al mesón, no me acuerdo el otro, como el nombre, no me acuerdo del otro. Y el gran éxito que mi mamá quería marcar en nosotros, y quizás nos está viendo ahora, ella sabe perfectamente, es que quería que nosotros fuéramos obreros. Y ella quería que yo fuera un buen obra de banco, que aprendiera bien a soldar. Y me mandó. Yo aprendí a soldar macombras, polines. Aprendí. Me quemé los ojos ahí. Después ya no quería que fuéramos eso, entonces quería que fuéramos buenos albañiles, buenos maestros de obra. Entonces nos mandaba a ayudar a hacer mezcla 4x2, ¿se acuerdan? Mezcla, ¿verdad? A zarandear la arena, a pegar ladrillo, a sulacrear, a tirar mezcla. Aprendí, aunque mi esposa no cree, pero aprendí. Después me mandó a una carpintería a enjuncar para hacer esos muebles de junco, hacer esos tejidos de junco. Eso no lo aprendí mucho. No es que me mande ahí un día un mueble usted que lo enjunque. Total, es que eso era lo que mi mamá quería que nosotros hiciéramos. Pero Dios tenía otros planes para nosotros. Dios tenía otros planes para mí. Hermano, y al cabo de un tiempo, en todo esto que Dios nos permitió, Dios me permitió a mí estudiar 4 carreras. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y no es que yo me lo propuse. Dios me permitió estudiar. Aquellos eran los planes de mi mamá. Estos eran los planes de Dios. Jóvenes que están aquí, que no ven la luz al final del día, que no ven la luz al final del túnel. Déjame decir una cosa: aférrate al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y vas a ver que Dios va a ver que lo imposible para el hombre, lo imposible para tus padres, se va a ver posible para Dios. Estamos en este proceso hoy de la iglesia. Hace 5 meses y medio, nosotros, era imposible que quisiéramos comprar un terreno, ¿se acuerda, verdad? Estábamos muy cómodos allá, pagando la renta de un local, etcétera, etcétera. Pagábamos $1,000 de renta. Nos salieron hasta $750 de luz. Increíble. Nos tomaron como que éramos zona industrial, quizás, no sé qué pasó ahí. Pero resultó ser que ocupábamos 2 horas y media, 8 veces al mes ocupábamos ese local. 2 cultos en la semana, 8 cultos al mes. Y nos salían $750 de luz. Usted se pone a pensar eso. Ahí andábamos en 90 para pagar la luz. Total, es que así hemos ido, ¿verdad? Usted conoce la historia. En noviembre, septiembre, octubre, en noviembre, Dios permitió que nos sacaran de ese local. Y cuando nos sacaron, muy triste, ¿verdad? Súper triste, porque le habíamos invertido casi $18,000 a ese local donde estábamos, que no era de nosotros. Y entonces dijimos nosotros: no, hombre, qué bárbaros que nos han hecho. Mi hermano, ¿sabe qué? Yo fui a hablar con medio mundo, con una persona que está muy cerca del ministro de seguridad, etcétera, etcétera. Hice todo lo humanamente posible. ¿Y sabe qué? En esos días le dio COVID al ministro. Y vio los mensajes y no los contestó. Vaya, dije yo. Total, salgamos con todos los tiliches, pues. ¿Y sabe qué? Desde entonces estamos aquí. Gracias a la familia Merches que estamos aquí. Total, es que en ese tiempo nos dispusimos, ¿verdad? Y cuento esto para aquellos que no saben. Comprar, y dijimos: no salimos de aquí hasta que compremos un terreno. Pero para mí era imposible humanamente. Hicimos un plan de proyección, yo que me he capacitado en todas esas cosas. Hacer un plan de proyección para obtener los fondos y buscar los fondos de aquí, de buscar los fondos de allá, hacer un préstamo en el banco hipotecario. Ya teníamos todo. ¿Y sabe qué? Nos dieron una palabra de parte de Guatemala, de un hermano de Guatemala. Nos dijo: no hagan préstamo, lo van a comprar sin deuda. ¿Usted puede creer en eso cuando muchos de ustedes ni siquiera venían a la iglesia? Ni siquiera mandaban sus días, etcétera, etcétera. ¿Usted puede creer en eso? Si yo hubiera comenzado este proyecto, si hubiera puesto la mirada en ustedes. Y por eso le digo, mi fe ha crecido ahora. Y entonces comenzamos y nos sentamos con el equipo ministerial y le pedimos a Dios que nos diera las estrategias para lograr. Pero no quiero decir aún quiero decir una cosa: ni nuestras estrategias funcionaron.
Ni siquiera nuestras estrategias funcionaron. Porque yo el viernes que sea la cena le voy a demostrar cuánto la gente de la iglesia puso y cuánto Dios mandó de afuera. Y se va a sorprender usted. ¿Cuántos pueden dar un aplauso, Señor, por eso, hombre? Usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender de lo que Dios mandó de gente que ni siquiera nos conoce. Bueno, sí nos conocía, pero que teníamos tiempo ni siquiera de hablar por teléfono, pues. Ni amigos en Facebook éramos, pues. Total, mire, hermano. Noviembre. Yo había hecho un plan de proyección para 2 años y medio. Que aquí, que allá, que ventas, que aquí, que hagamos allá. Total, que las ventas últimamente, ¿sabe qué? Hace 2 domingos ustedes se fueron. ¿Y sabe qué? Sobraron 20 platos. Y me tocó comprarlos a mí. Y aquí están de testigos muchos. Me tocó comprarlos a mí, porque ahí pasan los hermanos. Hay comida, dicen, y se van. Y me tocó comprar 20 platos a mí. Y ya se los regalé al vigilante de aquí, le dimos para el almuerzo y para la cena y casi para el desayuno para el siguiente día. Al del frente, al seguridad, le dimos para el almuerzo y para la cena. Al hermano que está aquí, le dimos para el almuerzo y creo que para la cena también, no me acuerdo. Y le dijimos al otro hermano, anda a regalar los platos por ahí. Hermano, no puedo poner la mirada en los hombres. Dice la Biblia, maldito el hombre que ponga su mirada en el hombre. ¿Y por qué le cuento este testimonio? Porque la proyección, ¿cuánto era? 2 años y medio. ¿Sabe que al día de hoy estamos a una semana del 16 de abril? ¿Y por qué la fecha es el 16 de abril? Porque el 16 de abril firmamos la escritura de compra-venta, donde nosotros completamos la segunda parte de $42,000. Y usted puede decir $42,000 con personas que no toda la gente diezma, que no toda la gente tiene el compromiso, que no toda la gente todavía no se le ha alumbrado y a entender para qué hacemos las cosas. Pero mire pues, aunque los corazones de muchos de ustedes se cerraron y se les olvidó la obra, se les olvidó el Señor en el tiempo de pandemia, se les olvidó el Señor, Dios va a abrir puertas de donde sea, porque cuando de Dios son las obras, Dios envía de donde sea. Y Dios va a tocar los corazones que Él quiera, porque el propósito de Dios nadie lo va a estorbar. Nadie lo va a estorbar. Entonces, ¿qué le puedo decir ahora? Estamos ya una semana del 16 de abril. Solo estamos esperando que entreguen las listas, que entreguen los sobres, ¿verdad? Y le puedo decir una cosa. Estamos al 95% de $42,000 ya. Usted le puede dar un aplauso al Señor, hermano. Lo hizo Él. Ahora le quiero decir una cosa. Ese es un asunto económico nada más. Económico. Y como yo he dicho siempre, los problemas de dinero se resuelven con dinero. Pero Dios es capaz de eso. Dios también puede ser el que es capaz de lo más, es también capaz de lo menos. ¿Cuál es tu problema ahora mismo que Dios no pueda resolver? Entonces, quiero terminar acá. Y vámonos a Job, por favor. Entonces, en 5 meses y medio, Dios lo hizo, ¿verdad? 5 meses y medio. Ojalá que cuando levantemos el edificio que vamos a levantar ahí para la gloria de Dios, usted diga, yo también ahí me esforcé. Ahí está también mi esfuerzo. Porque nunca más, jamás en estos 11 años hemos pedido dinero para nada aquí. Jamás le he pedido ni un 5 partido por la mitad a nadie aquí. A nadie. Siempre hemos dicho que hay que cumplir lo que Dios nos manda, punto. Y Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a dar más. Hermano, porque Dios es fiel. Entonces, mire usted, Job. Le voy a adelantar Job 42:2. Terminamos ya. Se nos pasó el tiempo. Pase la alabanza, por favor. Job. ¿Usted sabe quién fue Job? Un hombre que dice en la Biblia que era el hombre más rico de la tierra. Pero no dice solamente que era rico, sino que dice que era el más justo de toda la tierra. ¿Y quién lo dice? No lo dice el hombre, lo dice Dios. Amén. Y si Dios dice que era justo, es que era justo. Y si Dios dice que era el más rico, es que era el más rico. Pero a Job un día
Le llegó la prueba. Sus hijos en un día se murieron todos. En un día sus ganados se murieron. Todo su patrimonio se terminó. ¿A quién? Al más justo. Dice la Biblia que Dios le permitió al diablo tocarle todo, pero no tocar su vida. Y entonces, después de todo ese proceso, porque usted ahora lo puede ver frío, ¿va? Ah, se le murieron los hijos. Todos se le murieron, hermano. Todos. Usted se imagina esa casa de luto llorando por todos sus hijos muertos. Usted se imagina esa casa enlutada, entristecida. El más justo de la tierra le habían tocado su patrimonio. ¿Eran suficientes razones para blasfemar de Dios, sí o no? ¿Eran suficientes razones para no creer más en Dios? ¿Eran suficientes razones como para darle la espalda a Dios? Pero ¿sabe qué? Bendito Dios y bendita la fuerza y la fortaleza de este hombre que conocía a Dios. ¿Y sabe qué dijo? En Job 42:2. Job 42:2. Quiero que te pongas de pie, iglesia amada, y podamos leer juntos estos versículos, porque son unos versículos que después de ciertos procesos, yo no sé cuál sea tu problema, tu situación ahora mismo, yo no sé cuál sea, ni cuál sea tu imposible. Solo te quiero decir una cosa: tu imposible es posible para Dios. Tu imposible es posible para Dios. Llámese como se llame, tu imposible es posible para Dios. Entonces dijo este hombre después de aquel proceso: yo conozco. Mire qué le dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ay, hermano, hombre. Él era capaz de restituirle todo otra vez a Job, porque Dios permitió que llegara hasta ese nivel, pero Dios también de ahí había dispuesto a sacarlo otra vez. En tu proceso puede ser que tú llegues hasta donde llegas, pero Dios también, si eres un hijo de Dios, Dios va a propiciar todas las condiciones para Dios volverte a restituir. Hay otro día hablamos de que un hijo no restituye a otro hijo, ¿verdad? Pero mientras tanto, dice la Biblia que Job fue nuevamente enriquecido y Dios le dio más hijos. Entonces dijo Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:3. En el 42:3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dijo Job, yo hablaba lo que no entendía. ¿Sabe cuándo Job habló lo que no entendía? Cuando posiblemente llegó el momento en que dijo: todo lo que estoy viviendo. Posiblemente se quejó y dijo: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Siguiente versículo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Siguiente versículo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿sabes qué palabra me llama la atención a mí? Que él dijo, y tenía la convicción de que él sabía que para Dios no hay nada imposible, y que para él los imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y por eso él dijo esta frase: yo conozco que todo lo puedes. Levanta tus manos.